Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver los factores abióticos. Estos recuerden que estamos hablando de ecología, que son los que entran en esta parte del ecosistema, del estudio del ecosistema. Bien, entonces, las condiciones físicas. Miguel Salinas, ¿podrías leer el primer párrafo, por favor? Factores abióticos. Las condiciones físicas y químicas particulares del lugar donde habita un organismo, mosquitos, hormigas, renacuajos, aves, arañas u otros que fueron observados en los ecosistemas de la actividad anterior, se denominan factores abióticos. A grandes rasgos se les clasifica en dos grupos principales, los climatológicos y los edafológicos, entre los que destacan por tener mayor impacto en el desarrollo de un organismo tenemos temperatura, humedad, luz solar, suelo, sanidad y pH. Estos factores pueden llegar a caracterizar diferentes tipos de ambientes y a determinar el tipo de organismos que pueden sobrevivir en dichos ambientes. Bien, muchas gracias. Así es. En este caso, nosotros vamos a estar viendo los factores abióticos climatológicos. El primero de ellos, luz solar. ¿Lo puedes leer, por favor, Arturo? Dice luz solar. La iluminación natural es la principal fuente de energía de la biosfera y depende directamente. Esperen. Y directamente de la radiación solar, la intensidad y cantidad de radiación lumínica que recibe un punto sobre la superficie de la Tierra. Depende de la hora del día y de la temporada del año, gracias a la acción de un pigmento llamado clorofila que se encuentra en las hojas de las plantas de color verde. La energía lumínica puede ser transformada en energía química, almacenada en los enlaces químicos de moléculas como la glucosa. Al número de horas de luz y oscuridad a lo largo de un periodo de 24 horas se le conoce como fotoperiodo y afecta la fisiología y el comportamiento de un organismo, provocando, por ejemplo, cambios en plumaje, pelaje, migraciones o conducta sexual, entre otros. Bien, muchas gracias. Ahora, para continuar, por favor, Caro, los dos párrafos. Sí. En ecosistemas acuáticos, la intensidad de la luz solar es un factor limitante, debido a la atenuación de la misma medida que se incrementa la profundidad en los océanos. Por esta razón, algunos organismos del fondo del lecho marino han desarrollado mecanismos bioquímicos que les permite producir energía a partir de fuentes diferentes a la radiación solar, y de esta manera incorporan energía a su ecosistema. Las plantas direccionan su crecimiento en respuesta a la intensidad de la luz solar. Así garantizan obtener el máximo provecho. A este movimiento de atracción a la luz se le denomina fototropismo. Bien, muchas gracias. Liz, ¿puedes leer el siguiente párrafo, por favor? En ecosistemas donde abundan las plantas, como en los bosques, se presenta una estratificación que permite una distribución de las mismas de acuerdo a su tamaño, y las plantas que requieren más luz son llamadas heliofitas, del griego helios, sol, y las plantas que crecen en sitios sombríos son llamadas siofitas, del griego psica, sombra. Los árboles grandes forman del estrato más alto, llamado dosel. Los arbustos en el estrato medio se denominan sotobosque, y las plantas herbáceas, que son las que se encuentran cerca del suelo, forman el estrato más pequeño llamado rastrero. Bien, muchas gracias. Ahora, el siguiente factor abiótico, la temperatura. ¿Podrías leerla, por favor, Brisa? La luz solar tiene una estrecha relación con la temperatura, ya que los rayos del sol no inciden con el mismo ángulo sobre la superficie de la Tierra durante todo el año. Así, una latitud cercana a la línea ecuatorial, donde caen de forma perpendicular, tendrá una radiación más intensa y por lo tanto presentará temperaturas más elevadas y constantes durante casi todo el año. En latitudes mayores, la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol determinará la temperatura preponderante durante los periodos del año: invierno, primavera, verano y otoño. Como la estudiaste en geografía el semestre pasado, la temperatura también varía con la altitud.
decreciendo a la misma medida que incrementamos la altura, por lo cual hay una relación inversamente proporcional entre estas dos variables. Bien, gracias, pero en este caso lo van a ver apenas de geografía. Ok. Endotermo. Este va a ser, endotermo puede ser endoterma, es un adjetivo, y este se aplica al animal cuyo cuerpo es capaz de regular su propia temperatura, como son las aves, los mamíferos, son los únicos animales endotermos. Y tenemos ectotermos o ectoterma. Este también es un adjetivo, se aplica al animal cuya temperatura corporal no depende de sus propios mecanismos fisiológicos, sino del calor del ambiente en el que vive. Todos los animales, salvo aves y los mamíferos, son ectotermos. Por ejemplo, un animal en este caso que que no pueda regular su temperatura tal cual, o que más bien su temperatura va a variar de este factor abiótico, podría ser el cocodrilo. No sé si en algún momento ustedes lo han visto algún reportaje de cómo ellos se enfrían o regulan la temperatura. Yo no. Ok, bueno, lo que ellos hacen es que cuando hace demasiado calor y hay escasez de agua, se van hacia las sombras. Y ya estando en la sombra, o en cuevitas, o en ese tipo de lugares donde están en los manglares, lo que hacen es abrir la boca. Así como un perrito, ven que los perritos también así regulan su temperatura, pero en este caso, el cocodrilo necesita del ambiente para poderse enfriar, y el perro, por ejemplo, lo que hace es respirar así y empieza como que a ventilar su cuerpo. ¿Sí más o menos han visto eso cuando los perritos hacen eso? Que abren la boca y empiezan a respirar mucho por la boca. Bueno, los hocico. Así hace el cocodrilo. El cocodrilo se va hacia las sombras, a un lugar fresco lleno de lodo, o bueno, en este caso fango, que pues es por la cuestión de los manglares, y abre la boca. Y así es como que libera el calor. Pero él necesita de una sombra para poder regular esa temperatura. Él no lo puede hacer solo, a diferencia de un mamífero. Bien, el siguiente párrafo, ¿lo puedes leer, por favor, Paulina? Paulina, ¿andas ahí? Bueno, Luz, ya. Ya. Dice, muchos organismos han desarrollado adaptaciones fisiológicas de comportamiento o morfológicas como respuesta a temperaturas extremas. Por ejemplo, las semillas de algunas plantas germinan en primavera o verano y no en otoño o invierno. Vernalización. Los estomas de las hojas de las plantas se cierran en respuesta al calor, así cuando la intensidad de la luz solar es máxima a la acumulada del CO2. Y las hojas se deshidratan debido a que hay una mayor transpiración. La respuesta inmediata es cerrar los estomas para prevenir la pérdida de agua y la acumulación de dióxido de carbono. En ecosistemas desérticos, en donde la diferencia de temperatura diurna y nocturna es muy amplia, los cactus florecen de noche y los polinizados son insectos nocturnos. Algunos animales, como los osos polares, de manera instintiva, incrementan el tejido adiposo durante varias semanas antes de iniciar la época de hibernación y estar así preparados para pasar el invierno. Bien, muchas gracias. Así es, en esta parte de las semillas, recuerden que cuando estamos hablando de un factor abiótico, quiere decir que va a reaccionar dependiendo del clima como esté. Si en este caso el clima es caluroso y las semillas no son para ese tipo de clima, o no van a crecer o van a crecer hasta la temporada fría. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, hay en ciertas zonas donde no se puede plantar el plátano o sembrar, perdón, el plátano, al igual que la naranja. Tiene que ser en climas calurosos o relativamente tropicales. A diferencia que si lo quisiéramos plantar en un lugar donde hace frío, no se podría, menos que tuviéramos un invernadero. Por ejemplo, en esta parte donde nos dice de algunos animales, ¿quién vio el libro de la selva? El live action, ¿qué es
del niño de verdad. Bueno, no sé si se acuerdan que Balú le dice al niño, ¿no? Que quería miel porque iba a hibernar. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y pues es un oso que no requiere hibernar. ¿Por qué? Por el clima en el que se encuentra, ¿no? Bueno, aquí lo engañó al niño, pero es eso, o sea, depende del lugar, de la zona, de la especie, va a requerir o no va a requerir ciertos, o va a tener ciertas necesidades para defenderse de esta parte del clima. Bien. Humedad, ¿la puedes leer, por favor, Luis Uriel? ¿Humedad? Bueno. La humedad hace referencia a la cantidad de vapor de agua que puede encontrarse en la atmósfera o el suelo. En ambos casos, el contenido de agua presente estará en la función de los patrones de lluvia del lugar. En climas secos, la humedad es baja tanto en la atmósfera como en el suelo. Bien, muchas gracias. Ahora, el viento, ¿lo podrías leer, por favor, Uriel? Este factor se encuentra asociado a la temperatura y a la transferencia de calor. La contracción o expansión de las masas de aire generan zonas de alta y baja presión que producen el movimiento del aire. Los vientos transportan vapor de agua que puede condensarse y precipitar como lluvia, nieve o granizo. El viento es un vector de polinización que permite la dispersión de polen y de semillas de muchas plantas. Exacto, al igual que también el viento, en otro reportaje que me tocó ver, tienen una función independiente a la polinización para ciertos insectos. No sé si han escuchado eso. Algunas veces las arañas, pongan ustedes, ¿no? La araña vive en cierta zona, pero quiere cambiar de aires. Así lo mencionaba, ¿no? O sea, se quiere cambiar de lugar. ¿Qué es lo que hace? Cuando está el viento, tira su telaraña, o sea, avienta como que la telaraña o el hilito y hace que se la lleve el viento. Y ya hasta que cambias a otro lugar. Ese es un factor abiótico que está generando un cambio dentro de un ecosistema, que en este caso es el organismo de este insecto. Bueno, ¿cómo se les llama, jóvenes? Arácnidos. Uh-huh. Ok. ¿Hay dudas? No, pero ¿Qué es un factor abiótico? Díganme. Y no se va a nuclear. Es como las condiciones físicas en un lugar donde habitan pues los animales o así. Bueno, algo en específico como las físicas y las químicas. Bueno, se nota, Caro, que tú siempre tomas nota de las presentaciones. Así es. Aquí nos dice, son condiciones físicas y químicas particulares del lugar donde habita un organismo. Algo que está dentro de este lugar es particular, es diferente al otro, ¿sí? Puede ser física o química o ambas. Y esto va a ser un factor abiótico. ¿Por qué razón? Esto va a ayudar a que dentro de, bueno, por ejemplo, aquí tienen a los mosquitos, ¿no? Mosquitos, arañas, todo ese tipo de insectos puedan vivir o desarrollarse o crecer de la mejor manera. Van a haber factores abióticos que van a hacer todo lo contrario. Ok, a ver, díganme, ¿cuáles eran los factores abióticos climatológicos? La temperatura, la humedad, la luz solar, el suelo, la sanidad y el pH. Ay, pero no los que estén ahí, sino los que vimos nada más. Los que se leyeron, no los que dicen aquí en el texto. Porque no vimos pH, no vimos salinidad, no vimos suelo. la humedad, ¿y qué otro? La temperatura ¿Ah? y ya no me acuerdo. Ay, aquí está luego luz solar. Le iba a decir, pero iba a decir que iba a ser trampa. No, está bien, está bien. Ok, ahora, en este caso, si se dieron cuenta, nos dice, ¿no? Que hay ciertos organismos que reaccionan a la luz solar, a la luz solar, a este factor abiótico. Un ejemplo claro es el girasol. ¿Por qué razón, jóvenes?
¿no? ¿Han visto cómo reacciona un girasol cuando sale el sol? Sí, Va haciendo esto, ¿no? Está así, está oscuro, supongamos, o es de noche, y empieza a amanecer, y el girasol hace esto, y empieza a girar conforme se va moviendo el sol, ¿cierto o no? Y miren, parece magia, o sea, se fue iluminando el cuarto. Así va siendo. Este es un factor abiótico que influye en un organismo. ¿Por qué? Influye en el movimiento que está teniendo este organismo. ¿Sí? ¿Queda un poquito claro eso? Sí. sí, Otro ejemplo con las plantas, no sé si se acuerdan que en algún momento se los llega a mencionar, las hojas de algunos árboles están abiertas. ¿Y qué es lo que pasa cuando oscurece? Se cierran y se hacen así, o sea, como si fueran ramitas. Y cuando vuelve a salir el sol, vuelven a abrir. Esa parte también es una reacción de un factor abiótico en relación a la luz solar. Ahora, en cuestión de temperatura, aquí lo que estuvimos mencionando justamente tiene que ver con lo que es cosecha con especies. Si se dan cuenta, la temperatura también lo que genera es la migración de ciertos organismos. El claro ejemplo de siempre son los patos, ¿no? El pato puede estar en un clima tibio y cuando empieza a haber invierno, ¿qué es lo que hace? Se vuela, bueno, no se vuela, sino más bien vuela hacia un lugar que esté tibio, que no se quede frío. Esa es una reacción abiótica. También tenemos en la cuestión de la humedad, lo que nos hace la humedad va a cambiar ciertos organismos y eso se ve más reflejado en las plantas. ¿Por qué razón, jóvenes? No sé si han visto. ¿Quién ha ido a Casitas Veracruz? ¿Alguien ha ido para allá? sí, Ok, bien. Si se dan cuenta, a lo mejor, ¿no? Salimos de Puebla y Puebla tiene un clima, pues ya es, yo digo que es medio caluroso y no hay tanta vegetación ya. Una tiene que ver con la deforestación, pero el hecho de que ya no haya tanta vegetación hace que el clima también sea un poquito más caluroso. Conforme uno va viajando todo lo que es la carretera, pasamos por la zona, no sé, de ya sea de Perote o del lado de Porteciutlán, supongamos, dependiendo de qué lado se vayan. Si se van por el lado de Perote, también es un clima que está árido, pero es frío y es un frío muy seco. Pero si ustedes se van por el lado de Teciutlán, es un clima húmedo y frío y también la vegetación cambia. Hacia Teciutlán la vegetación es muy verde, hay muchos árboles y árboles así que, o sea, que hasta huele a humedad allá, ¿no? Y de este lado de Perote, pues les digo, algo más árido, se ve medio desértico. Ahora, cuando vamos bajando, no sé si vayan por Martínez de la Torre, toda esa zona, ya se empieza a sentir un calor, ¿cierto? Pero es un calor, yo digo que es medio sofocante porque se siente así, es calor húmedo, va variando la temperatura y también la vegetación. Ahí se ven más plantas, bueno, se ven árboles, pero se ve más una vegetación de plantas así con hojas muy grandes. Se ve incluso como si tuvieran las piedras lama. No sé si han llegado a observar eso. ¿Sí? Jóvenes. Yo no, pero ¿No? Bueno, vamos a checar un video de esos para que ilustremos un poquito más. Ok. Y bueno, el viento es lo que ya les estuve mencionando, que hay ciertos vientos que nos ayudan justamente o a que nuestro organismo se mueva, que en este caso, por ejemplo, la araña, o también ayuda a que se generen todo este tipo de reacciones en relación hacia lo que es el clima, pero lo que sería la parte de lluvia, viento, bueno, truenos, tornados, todo ese tipo de cosas es una interacción, al igual que nos está diciendo, ayuda a la dispersión de polen, a que se dé una
tanto fertilización de plantas como también la dispersión de semillas. Por ejemplo, los dientes de león, esos sí los ubican, ¿verdad? Sí. De hecho, te dicen cuando veas uno, sóplalo. ¿Por qué? Porque todas esas cositas son semillas. Entonces, cuando tú lo soplas, pues lo que haces es que obviamente liberas esas semillas y haces que crezcan más flores. La flor inicial es una flor amarilla, no sé si la han visto, y de ahí esa se convierte ya en diente de león. ¿Sí la han visto? Incluso sale en la era de hielo. Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, voy a detener aquí la grabación. Eso es en relación a factores abióticos. Recuerden cuáles son los que estuvimos viendo. Luz. ¿Qué otra fue? Luz solar, humedad, viento. Temperatura. Y la otra, temperatura. Bien. Temperatura. Muy bien, gracias. Voy a detener la grabación.